Bien, pues continuamos con esta charla de cómo producir cultivo de trigo para acá, para el Valle de Mexicali. En este video vamos a platicar de algunas prácticas agrícolas, fechas de siembra, preparación de suelo, densidad de población, densidad de siembra, y vamos a platicar también sobre plagas y malezas que se presentan en el cultivo de trigo. Bien. La fecha de siembra, la cual se ha definido para el Valle de Mexicali, ¿sí? Consta más o menos del 15 de noviembre al 15 de diciembre. En los estudios que ha realizado el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el CEMEXI aquí en Mexicali, pues ha determinado que los mayores rendimientos se obtienen entre estas fechas, lo que es más o menos 15 de noviembre al 15 de diciembre. Fechas tardías, pues ya implica que los rendimientos van a empezar a decaer. Y fechas más tempranas, antes del 5 de noviembre, pues te pueden producir plantas muy grandes y muy vigorosas que para los meses de marzo, abril, en esta región se presentan vientos de grandes velocidades que te pueden acamar el trigo, porque va a estar muy muy grande y te pueden acamar el trigo para esas fechas. Algunas de las variedades de trigo que se siembra aquí en Mexicali pues pertenecen principalmente al grupo 1 y al grupo 5 principalmente en este caso. INIFA presenta algunas de las más usuales, que vienen siendo pues yécora, rayón, Kronstadt, un poquito de palmerín. Todas más o menos oscilan sus días a espiga entre los 90 y los 100 días después de la siembra. Y la madurez pues viene siendo entre 20 y 30 días después de que ha aparecido la espiga. Asimismo, la altura de la planta pues va a depender de cada una de las variedades y está entre los 60-80 centímetros a tan altas como 90, 95 y 110 centímetros. El color de grano de este grupo, el grupo 1, pues oscila entre blanco y rojo. Este grupo 1 provee o produce gluten fuerte extensible y principalmente se utiliza para elaboración de panes y como mejorador de trigo de otra menor fuerza. Se han visto que cuando consumimos pan, por ejemplo el pan blanco que viene en los Estados Unidos, viene muy esponjado, se lo puedes prensar suficiente y se forma una masa muy pequeña. Entonces ese trigo fue realizado principalmente con algunas variedades de este grupo 1. Y aquí presentamos lo que es el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 5. Para el caso del grupo 5, que es el otro extremo del grupo 1, son trigos de gluten fuerte, son los cristalinos y se utilizan para la elaboración de algunas pastas alimenticias. Entre las variedades que existen está el caballito batalla hasta hace algunos años, como lo fue Río Colorado y la CEMEXI, y otras un poco más viejas que son lo que es Nácor y Rafi, Átil, Atara, Conchi. Recientemente se ha introducido la variedad Cirno, viene de allá de Ciudad Obregón, Sonora. Nosotros aquí hemos hecho algunas evaluaciones comparando Cirno con Río Colorado y la verdad que no hemos encontrado diferencia en rendimiento con ellas. Cabe mencionar que las evaluaciones que hemos hecho han sido en suelos muy arcillosos, muy pesados y con alto grado de salinidad de hasta 6 decisiemens. No hemos obtenido la gran cantidad de rendimientos, pero a lo mejor en condiciones más favorables si se pudiera mostrar que Cirno pueda superar a Río Colorado. ¿Cómo es la densidad de siembra? Depende. Si pensamos sembrar en plano, la recomendación es de 100 a 180 kilogramos por hectárea. Algunos estudios suponen o exponen
que cuando sembramos más cantidad de siembra, arriba de los 200 kilogramos por hectárea, el cultivo se acama y dificulta la cosecha. Esto hace que se reduzca el rendimiento y la calidad del grano. ¿Qué sucede cuando un cultivo se acama? Cuando un cultivo se acama, el banco de la sembradora, al banco de la sembradora se le dificulta más la cosecha. Cuando tienes tu trigo erecto, completamente erecto, pareja tu melga, el banco de la cosechadora entra a la misma altura y con la misma cantidad de plantas. Entonces el corte es uniforme. Si de repente encuentra trigo acamado o trigo que se ha doblado, que se ha caído hacia el suelo, la planta se ha doblado, entonces hay necesidad de bajar el banco de corte de la trilladora. Entonces empieza a coger en ciertas partes mayor cantidad de biomasa porque la planta está acamada, está caída. No nada más corta la espiga, corta la planta completa según esté acamada. Y eso hace pues que dentro de la sembradora sea más difícil separar lo que es el grano de la paja, porque van bultos de paja y bultos de grano. Cuando la trilladora por la parte de atrás empieza a soltar la paja, se lleva mucho grano entre la paja porque los cernidores no alcanzan a colectar la cantidad de grano adecuado, pues, y la tiran como si fuera basura. Para el caso de los surcos, puede sembrar entre 60 y 80 kilogramos por hectárea. Nosotros hemos utilizado camas con doble hilera, camas separadas 80 centímetros y doble hilera dentro de cada cama separadas a 27 centímetros en la parte alta del camellón. Y hemos sacado los mismos rendimientos que en plano. En el caso de Ciudad Obregón, los agricultores han sembrado hasta 4 líneas en la parte alta de las camas. Para ellos es muy común utilizar la agricultura de conservación y hacen reformación de cama y al mismo tiempo la siembra con 4 líneas, con 4 hileras de siembra. Aquí en el valle hay algunos agricultores que en plano llegan a sembrar hasta 300 kilogramos de semilla por hectárea. Eso es algo variable porque en algunas de las experiencias que hemos tenido, cuando anda el agricultor sembrando, nos damos a la tarea de examinar la semilla y viene mucho grano quebrado o mucho grano vano. Entonces ellos, los agricultores, pues suben un poquito más la densidad de siembra para plano. Otra causa que ellos suben un poquito la densidad de siembra en plano es cuando cuando realizan siembras tardías a principios de enero, todo lo que es el principio de enero, la primera quincena de enero. Por eso ellos suben la densidad de siembra. Pero más o menos, de manera general, son 100-180 kilogramos de siembra de plano y 60-80 kilogramos en surcos. Es común que aquí en el Valle de Mexicali se utilicen pues el sistema de riego por melgas. Ellos regularmente hacen nivelaciones cada 3 años, cada 4 años. No olvidemos que es un área donde tiembla mucho y los suelos se desacomodan, se mueven, unos se compactan y otros se mantienen esponjados. Entonces ellos nivelan cada ciertos años y para el riego utilizan melgas rectas con anchos de 12 a 16 metros dependiendo del banco de corte. Es común que se utilicen estos anchores. Y de largos entre 100 y 200 metros, que pues en mi opinión son melgas muy muy largas, ¿no? Parecen pistas de avión, pero ellos se les dificulta mucho el acceso al agua. El agua proviene del río Colorado y la distribuyen a través de canales, entonces se les dificultan las fechas de entrega para el agua por la demanda que hay, tanto agricultor. Y prefieren hacer melgas anchas y muy largas para almacenar suficiente agua y que esté disponible para la próxima fecha de riego, cuando puedan tener acceso al agua de nueva cuenta. Esta diapositiva la bajé de internet, es del Servicio de Extensión de la Universidad de Mississippi.
Y la bajé porque muestra las fases de crecimiento del cultivo de trigo. Se llama Fig Growth Scale for Wheat. Desde que está en estado de emergencia, cuando comienza el punto de crecimiento y se forma aunque no lo vemos, el tallo principal, el tallo principal trae su espiga ahí adentro y lo sigue creciendo. Vean los estados, es del 1 al 11 y están ubicados de manera ilustrativa. No significa que suceda al mismo tiempo entre cada uno de estos números que se presentan en la diapositiva. No significa eso. ¿Y para qué me sirve conocer esto? Bueno, porque cuando nosotros deseamos planear lo que es la nutrición del cultivo, necesitamos identificar cuándo son las etapas de mayor demanda. Y estas a su vez se relacionan con las etapas de más rápido crecimiento de la planta. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva me muestra la absorción de nitrógeno en trigo. Vea como este es en porcentaje, el eje es el X, entre eje horizontal están los estados de crecimiento y en el eje vertical la curva de acumulación por nitrógeno, expresado en 100%. Vean como de fix del 1 al 6 la tasa de absorción es lineal y conforme transcurre el tiempo transcurre la absorción de nutrientes de nitrógeno. Pero del fix 6 al 8 la tasa de absorción de nitrógeno también es lineal, pero es mayor cantidad la tasa que absorbe. Entre 6 y 8 casi me absorbe lo mismo que del 1 al 6. O sea, del 1 al 6 me absorbe casi el 38% del nitrógeno y del 6 al 8 casi me absorbe, aquí dice 70 menos el 30% del nitrógeno, de los cuales la mayor cantidad del nitrógeno pues se va a las hojas y se mantiene constante hasta la etapa de crecimiento 10. De allí en las hojas empieza a disminuir. ¿Y qué pasa con el nitrógeno que ve en las hojas? Pues empieza a movilizarse hacia las partes de mayor demanda. De aquí para adelante la etapa, el órgano de mayor demanda, viene siendo lo que es el grano. El resto de los órganos, que son los tallos, el tallo, las hojas y el punto de crecimiento, pues removilizan todo lo que es el nitrógeno hacia el órgano de almacén, que viene siendo el órgano de demanda, que viene siendo en este caso la semilla o el grano de trigo. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer esto? Bueno, dependiendo de lo que vaya a absorber la planta y cuándo vaya a absorber la planta, en qué etapa, es la etapa en que nosotros le vamos a colocar el nitrógeno, el fertilizante, o es la cantidad de fertilizante que vayamos a colocar. Se han realizado varios estudios de nitrógeno aquí en el Valle de Mexicali por parte del Instituto de Ciencias Agrícolas y también por parte del campo experimental de CEMEX y INIFAP. Voy a presentar unas tablas que fueron publicadas hace tiempo y que se toman como referencia generalmente. Son las clásicas que se toman como referencia para el Valle de Mexicali. Las publicó el Instituto Nacional, el INIFAP. Los fertilizantes que comúnmente se utilizan para fertilizar aquí el cultivo de trigo viene siendo el MAP, fosfato monoamónico, el 1152, mezclado con urea al principio de la siembra. Esto es en presiembra. Y de ahí en adelante regularmente se utiliza urea o gas, lo que es el gas amoniacal, que viene más del 80% del nitrógeno. El amoníaco anhidro. Más o menos estas son las dosis que se deberían de aplicar, son las dosis que recomienda el INIFAP. Para un rendimiento de 5 toneladas se debería fertilizar con fósforo unos 50 kilogramos por hectárea a la siembra
y con 45 de nitrógeno. La gente regularmente dice, vamos a hacer una mezcla 50 y 50. Y es lo que tiran. Se compra el fertilizante mezclado el fosfato monoamónico con la urea y lo depositan regularmente al boleo con la boleadora y después lo incorporan. Después en Amacoya aplican otros 55 kilogramos de nitrógeno por hectárea. En encaña y floración terminan aplicando casi 85 adicionales. Es importante considerar que los suelos de aquí del Valle de Mexicali son, podríamos decir, deficientes en fósforo. Deficientes entre comillas. Son suelos con pH muy altos, lo que significa que el fósforo presente en el suelo no se encuentra solubilizado. No se encuentra solubilizado por el exceso, por el alto grado de alcalinidad. Para el caso de las malezas es importante prevenir. Les va a salir más económico prevenir un incendio que apagar un incendio. Y esto implica que la destrucción de los residuos de cosecha del cultivo anterior con mucha anticipación. Regularmente en el Valle de Mexicali se presentan lluvias la segunda o la tercera semana de diciembre, de tal manera que nosotros tenemos que tener preparado el suelo para finales de noviembre. Y esa preparación de suelo nos da la oportunidad de prevenir maleza. Podríamos dar un riego por ahí en agosto o septiembre, 15 20 días después. Es posible que pueda entrar la maquinaria para preparar el suelo. Ese riego podría servir para cerrar las grietas, sobre todo en suelos sumamente arcillosos, los del tipo vertisol. Y es posible llevarse una camada de malezas que puedan estar presentes. En el caso de control químico, pues hay algunas malezas que se presentan en este cultivo de trigo, principalmente de hoja angosta, con algunos zacates, y después son las malezas de hoja ancha, pero regularmente los de problemas son los de hoja angosta. Es bien importante que se controlen las malezas los primeros 20 o 30 días después de emergencia del cultivo de trigo. Esto significa que antes del primer riego nosotros deberíamos de haber controlado la mayor cantidad de malezas. Si para el segundo riego nosotros no controlamos suficientemente bien las malezas, corremos riesgos importantes de que nuestro rendimiento se encuentre mermado, que se reduzca sustancialmente. De las malezas de hoja angosta, las especies más importantes son la avena, el alpiste silvestre o alpistillo, el sorgo voluntario y algunos zacates como el Johnson, el salado, el zacate de agua, el pinto y el grama. Y para el caso de maleza de hoja ancha, las especies de mayor importancia son los chuales, alambrillos, algunas mostacillas, mostazas, lechuguillas, lengua de vaca. Y recientemente un problema que se ha estado suscitando es lo que es la gloria de la mañana, Morning Glory o la correhuela. Algo de verdolaga y un poco de girasol silvestre. Para el control de los malezas de hoja angosta, pues pueden utilizar las dosis que vienen en la etiqueta de los productos como tralcoxidin, algún diclofop metil, metribuzin. Con ellos pueden controlar pistillos. Otros como el zacate Johnson, el salado, el de agua, el pinto del grama, pueden utilizar cetoxidin al 1.25%, o bien productos no selectivos como el glifosato y paraquat en dosis de 2 a 3%. Pero siempre hay que tener cuidado con nuestro trigo. Es importante mantener libre de malezas nuestro canal antes del primer riego de auxilio.
Para el caso de la maleza de hoja ancha, el 2,4-D-amina, el dicamba, el bromoxinil, el tiazulfurón son selectivos para hoja ancha. Y eso pues deben de aplicarse antes del amacollamiento del cultivo de trigo. De las principales plagas que se presentan aquí en el cultivo de trigo, pues figuran básicamente lo que son los pulgones. Y los pulgones se van a presentar casi en todos los cultivos aquí en el valle, sobre todo cuando comienza el frío de noviembre, diciembre, o cuando termina el frío, lo que viene siendo febrero, principios de marzo, es cuando se pueden presentar los pulgones. Son los pulgones de follaje, del tallo, del cogollo y pulgón de la raíz. Son, entre comillas, son fácilmente controlables con cualquier insecticida de uso genérico, como puede ser paratión metílico, o metuato, dimetuato, clorpirifos. Son fácilmente controlables. Los pulgones es importante identificarlos en los primeros estadios, cuando estos animalitos, estos insectos, están faltos de alas. El pulgón pega por las orillas donde llega la hembra y se establece su colonia. Los pulgoncitos que vaya a tener los primeros carecen de alas. Entonces ahí los podemos encontrar en la planta y es difícil que se muevan hacia el interior de la parcela. Es importante que lo detectemos a la primera para que podamos posiblemente hacer un control dirigido. Podemos hacerlo con mochila, con personas, o si es grande la infestación alrededor de la parcela del lote de cultivo, pues podemos hacer lo que le llaman los anillados, que es recorrer con el tractor y la aspersora, con el aguilón extendido hacia adentro de la parcela y aplicando todo lo que es alrededor de la parcela. Y en casos un poco más severos, pues anillar con avión, pero regularmente son fáciles de controlar. Ya cuando aparecen con ala, entonces ya es un poco más difícil porque empiezan a recorrer toda la parcela y entonces allí hay que aplicar completamente todo el campo de cultivo. Bien, pues es así como terminamos con este tema de prácticas para la producción del cultivo de trigo en el Valle de Mexicali. Más adelante subiremos otros videos para conocer algunos temas sobre la producción de cultivo de algodón, de alfalfa, de sorgo, de maíz, entre otros.